Me parece interesante que tengamos en cuenta, porque es que fíjense, aquí hay dos versiones que para mí ninguna de las dos realmente es suficiente para explicar el fenómeno. Hablo de las versiones pues que han circulado por las redes, por los medios de comunicación oficiales. De un lado, el gobierno diciendo que hay una infiltración de grupos armados en las protestas, pero más que una infiltración, que las acciones han sido planificadas, sistemáticas. Yo creo que desde la psicología de las muchedumbres eso se cae por su propio peso. O sea, cuando vamos al texto que analizábamos en la clase anterior, con Sigle diríamos, no, es un puro fenómeno de muchedumbres y desde ahí se puede explicar, es simplemente espontáneo. Pero claro, obviamente hay un interés político en tratar de estigmatizar la movilización social. Eso podría fácilmente uno demostrar es un argumento erróneo. De otro lado, también se ha querido decir que hay un descontento popular que ha tomado tal dimensión de movimiento social que está poniendo pues contra las cuerdas al statu quo. Yo creo que tampoco. Yo creo que no tenemos un fenómeno social, un fenómeno de masa, una masa suficientemente organizada como para que pueda generar una gran movilización nacional a ese nivel que algunos sectores quisieran mostrar. Yo creo que tampoco. Lo que tenemos más bien sí es un fenómeno de jóvenes que simplemente ya no están afiliados a esos grandes relatos ideológicos de la modernidad, por lo tanto distanciados de la generación parental, y que eh, consideran que las cosas como se vienen haciendo no se están haciendo bien, que hay muchos riesgos para el futuro relacionados con el clima, relacionados con el cuidado del otro, de los animales, relacionados con el abuso de la autoridad. Y ese descontento de los jóvenes es lo que de alguna manera está generando este efecto más espontáneo que organizado, aunque en algunos casos, como lo decía Alex, por ejemplo, desde luego organizado. Es decir, no podemos desconocer que si hay ciertos sectores, ciertos grupos muy bien organizados, con unos objetivos muy bien trazados, pero no son la mayoría. Desafortunadamente no lo son, y digo desafortunadamente porque tendría mucho mejor efecto y mucho mejor tránsito un grupo organizado, un colectivo organizado a gran escala que convoque a esas multitudes que la reacción espontánea de las personas. Y ahí vamos a Sigle, volvamos a Sigle un momento para hacer esas anotaciones. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la reacción espontánea de las personas, estamos ahí a expensas de la psicología de las muchedumbres. Y sabemos que en la psicología de las muchedumbres muchas cosas negativas pueden ocurrir. Y además de desórdenes, pues cosas que ponen en riesgo la vida de las personas. Voy a mencionarles algunos aspectos del texto anterior para que ustedes vean cómo ese texto casi que podría uno ponerlo allí sobre la mesa si acaso fuera llamado a dar una opinión específica sobre lo que está ocurriendo. Y fíjense, dice que en esa muchedumbre, dice Sigle, eh, es suficiente con que haya alguien que instigue o que embriague con sus gritos a esas personas para que su libre albedrío quede en suspenso. O sea, allí las personas ni siquiera premeditadamente, como se quiere hacer ver desde el gobierno, fueron a incendiar los CAI. No, sino que faltó que uno lanzara la primera piedra, con que uno lanzara el primer explosivo, que además pues no eran siquiera explosivos, pues eran bombas Molotov, ustedes saben que son caseras, ¿verdad? Cualquiera las hace con una botella de alcohol. Eh, falta que explote la primera Molotov para que el resto de personas por contagio, ¿cierto? Y por embriaguez y por la situación como tal, se vea llevada, digamos, a repetir, a imitar ese tipo de situación. Eso lo dice Sigle. Y allí, como él anota, el individuo no actúa como individuo, sino que es una gota de agua en un torrente, dice él. O sea, él simplemente se deja llevar por esa corriente de agua. Entonces comienza la distinción importante entre el delito, que se vendrá seguramente en todo lo que tiene que ver con las personas que habrán sido aprendidas y estarán siendo ya incluso juzgadas por la situación. Fíjense que no se trata entonces de una acción premeditada, en donde hay un libre albedrío, sino que más bien los factores son de orden social. Hubo un contagio social y hubo personas que en esa situación se dejaron llevar por el contagio
pudieron haber cometido actos que en efecto son actos delictivos. Bueno, entonces fíjense, en las metáforas que utiliza Sigle, que me parecen muy interesantes, dice que hace, simplemente con que haya una chispa de pasión que brote de cualquiera de los que están ahí, con esa chispa de pasión se electriza el resto de los individuos. Y al electrizarse, piensen, la metáfora es muy interesante, ¿no? Porque es justamente eso. Si hay una conexión entre esos individuos y hay una chispa, pues eso se expande por todos ellos, ¿no? Y entonces se produce súbitamente, eso es muy importante tenerlo en cuenta, una especie de organización, como una generación espontánea. Así es como lo explica Sigley. O sea, no había una premeditación, no había una organización previa, la gente salió porque estaba, como ustedes lo han dicho ya, cansada, aburrida, ¿sí? Hasta la coronilla de que hubieran desmanes de abusos de la policía, y los abusos de la policía, como ustedes lo han dicho bien, vienen de décadas atrás. Las han sufrido nuestros padres, las han sufrido nuestros abuelos, la vimos en el documental de El Bogotazo, tiene un anclaje profundo. Entonces, simplemente, de manera súbita, hubo una especie de organización, que no era una organización, sino más bien un desorden, pero súbito, y entonces eso generó espontáneamente ese movimiento. No hay más ahí, no hay nada más detrás. Ahora, que quizá uno de los que lanzó la bomba Molotov sea o no, ahí sí no sabemos de dónde venga, ¿cierto? Pero la reacción del resto de las personas fue espontánea. Bien. La mayoría, dice Sigle, hablando del fenómeno general de la muchedumbre, había venido por curiosidad, por simple curiosidad. Pero la fiebre de algunos pocos se ha apoderado rápidamente del corazón de todos. Entonces, no es siquiera que muchos fueran con la intención de generar desórdenes y desmanes, no, habían ido por curiosidad, en efecto, así fue, pero simplemente uno prendió la mecha y entonces eso explotó. Entonces, eso es uno de los rasgos interesantes, ¿no? Que, que le parece incomprensible para quien analiza el fenómeno, y es que su organización es súbita. Su organización no es calculada, su organización no tiene un fin común, no preexiste, simplemente aparece espontáneamente. Eso, al menos al día miércoles, como lo dice Alex, diferenciando lo que ocurre el miércoles de lo que ocurre los otros días, es totalmente espontáneo. Y es entonces un fenómeno de muchedumbre. Eh, ¿Qué ocurre entonces? Dice Siglet. Dice que si alguien lanza un grito, si alguien digamos, lanza algún tipo de frase con la cual se identifiquen los demás son arrastrados inconscientemente, ¿no? Y se conducen, dice él, pueden ser conducidos, ¿no? A través de esa voz o esas voces, ¿cierto? Que en este caso eran pues, seguramente voces de destrucción, bueno, no sé, ¿no? De descontento, de odio también. eh, pero en todo caso, esa voz los conduce, dice Sigle, a los excesos más horribles. ¿Cierto? Sin que nadie ahí afuera hubiese siquiera pensado que iba a terminar siendo llevado a esa situación. Ahora, además que un fenómeno que comienza a tener otra serie de elementos que atizan, digamos que lo que hacen es empeorar la situación porque la policía disparando, lanzando piedras, entonces son muchos elementos que confluyen y que hacen que le crezca. De un lado, entonces, ¿qué tenemos ahí? Recuerden, con Sigle, una posible explicación que tiene que ver con la imitación, que la introduce Tarde y con la cual él está parcialmente de acuerdo, ¿no? Es decir, que en efecto hay un fenómeno de imitación, que lo pudimos ver, ¿no? Y que la imitación no era solo de lanzar piedras, seguramente era también de correr, seguramente era también de gritar, en fin, pero la imitación pudo observarse en el fenómeno. Eh, y pues una idea que se haya lanzado ahí, que pudo haber tenido que ver con atacar un CAI o con atacar a la fuerza pública, simplemente se extendió como una especie de ola. Así lo explica Sigle, esa es la metáfora que lo utiliza, es como una ola, y entonces la ola pues arrastra a todo el que está ahí, simplemente uno se ve arrastrado a eso. Bajo el principio de imitación, ya lo decía Tarde, entonces uno se ve llevado, es una especie de instinto para Tarde, era un instinto de imitación, uno se ve llevado a imitar todo lo que ve, imitar todo lo que oye y
también seguir las corrientes de opinión pública, que eso es algo que ya podríamos analizar en un momento posterior. Todo lo que circuló en redes, que también pues un odio en las redes y demás, pero las redes dieron lugar a la configuración de un fenómeno de opinión, dividida desde luego, ¿no? Unos a favor un poco de las protestas y lo que ha ocurrido, otros en contra de esa situación y más en defensa de la institucionalidad. En todo caso, se configuraron unas corrientes de opinión que también podemos ver generaron un contagio, fueron masivamente reproducidas, digamos. Que como ustedes lo van a ver en el documental, es uno de los riesgos que tenemos hoy, ¿no? Es decir, que algo que puede aparecer como una opinión termina generando un efecto masivo de opinión y termina eh, contagiándose y volviéndose, como le diríamos hoy, viral muy rápidamente. Pero recuerden que en ese mismo análisis de Shigley hay algo que antecede todo este fenómeno y es lo que él va a llamar el contagio moral. El contagio moral es realmente el elemento sobre el cual se instala todo este asunto de la imitación, pero también todo este asunto de, digamos, de la espontaneidad que puede llegar a dirigirse al exceso. ¿Qué ocurre en el contagio moral? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en este caso específico? Pues resulta que además de que la gente estaba en la calle, sí, quizá algunos simplemente habían sido convocados por curiosidad, pero en el fondo, en términos morales, había un sentimiento de rechazo, había un sentimiento de desacuerdo y muy posiblemente de odio también frente a este tipo de situaciones. Entonces, ese elemento moral que está en juego y que es compartido por todos los que están ahí, es lo que permite que se imite y que se convierta en un fenómeno epidémico. Si no hubiese ese elemento moral compartido, pues probablemente uno podría ver que hay allá unos desadaptados lanzando piedras, bombas contra algo, y uno más bien se retira, porque no hay ningún tipo de vínculo moral con esa situación que está convocando al desorden. Mientras que aquí teníamos un elemento moral común, que ustedes lo han mencionado bien, que es muy profundo, ¿sí? Es decir, que no tenía que ver solamente que hubieran matado al estudiante de Derecho, el señor Ordóñez, sino que tenía que ver con un acumulado incluso generacional, ¿cierto? Entonces, ese contagio moral es lo que realmente está en el fondo y es lo que hace que el fenómeno de muchedumbre pueda convertirse en una epidemia, que yo creo que un poco así fue como ocurrió y que yo creo que además esto no ha parado, sino que es una epidemia que ha mostrado unos síntomas agudos como ese y que seguirá manifestándose de otras formas, desde luego. Entonces, ese es un elemento clave, ese contagio moral como base para que se desarrolle el fenómeno epidémico, la epidemia como tal. Esas epidemias, entonces, como bien lo indica Sigley, ese contagio moral epidémico puede ser debido a factores políticos o a factores religiosos. Casi siempre es debido a lo uno o a lo otro. Y en nuestro caso creo que los dos elementos confluyen. Entonces, ahí viene la siguiente pregunta un poco de Sigley, y es cómo y por qué medios se propaga ese contagio moral, ¿cierto? Porque tenemos llamémoslo así, un sentimiento moral compartido, de rechazo, un sentimiento moral seguramente de odio y seguramente de inconformidad con el abuso policial. Ese es un piso compartido, ese sentimiento. Pero ¿cómo se contagia? ¿Cómo es que eso se vuelve contagioso? Y ahí es en donde viene el siguiente elemento. Entonces ya dijimos, la imitación sirve para explicar el fenómeno, pero lo siguiente es la sugestión. Hay un fenómeno de sugestión. ¿Cómo se produce esa sugestión? Bueno, yo creo que Sigley llega hasta un punto y habría que recurrir a otros elementos para explicarlo, pero me parece que hasta donde él llega es interesante, porque él dice que esa epidemia, ese fenómeno epidémico del contagio moral se da por una sugestión de persona a persona, es decir, que hay una interconexión entre ellos que él pone el ejemplo de las células cerebrales, es decir, de las neuronas. Entonces sabemos que las neuronas tienen esa posibilidad de entrar en sinapsis y entonces eso hace que fácilmente ese piso emocional compartido pueda llegar a hacer sinapsis, digamos, ¿cierto? Y, es decir, a producir
un contagio célula a célula. Y ese contagio célula a célula es lo que Sigley llama la sugestión. Sabemos que con Freud no es tan sencillo, por ejemplo, porque él separa sugestión de contagio y atribuye la sugestión más a un fenómeno de identificación, mientras que el contagio lo atribuye más, ahí sí, a una relación entre los miembros del grupo. Pero bueno, por ahora es importante tener en cuenta que hay un fenómeno de sugestión que seguramente también pudo haber ocurrido en este caso para que tuviera ese alcance. A eso lo llamaban en esos momentos en donde a finales del siglo XIX lo llamaban psicosis epidémica. Pero uno podría realmente estar de acuerdo en que lo ocurrido ese día, esa sugestión y ese fenómeno de imitación llevaron a una especie de, como lo llamaban allí, psicosis epidémica. ¿Qué es esto de psicosis epidémica? Pues básicamente se trata de un delirio colectivo, así lo llamaríamos más hoy, ¿cierto? Esa psicosis epidémica es un delirio colectivo. Y ese delirio colectivo, pues tiene todos los elementos propios de un delirio, ¿cierto? Se configura una falsa realidad, puede estar, digamos, atravesada por un sentimiento persecutorio, ¿no? Eh, y además de eso también eh, se propone como única verdad de alguna manera. Entonces, ahí hay algo de ese delirio colectivo también, un delirio compartido entre los individuos. Eso entonces es lo que muestra que esa imitación epidémica, que es de todas formas esporádica, finalmente, y anclada desde luego en el piso moral, finalmente conlleva a un estado de delirio colectivo. Eh, Ese fenómeno de sugestión, como lo dice Sigley, es la ley universal del mundo social. O sea, los fenómenos sociales hay que entenderlos, según Sigley, a través del fenómeno de la sugestión. Porque esa es la ley de su funcionamiento. Eso es lo que permite entender fenómenos como el que acabamos de ver. Y fíjense que ahí teníamos entonces una cantidad de elementos interesantes, ¿no? Para poder analizar la situación con lo que recién estábamos estudiando. Por ahí un poco lo que quería yo compartir sobre esta situación que vimos, sobre todo el día miércoles, eh, y que explican un poco desde esto que hemos estudiado, desde la perspectiva de la psicología social, lo acontecido. Me parece que con esto no quiere decir que otros elementos que se han anotado no estén, ¿cierto? Que no puedan haber infiltrados de uno u otro bando, que no puedan haber intereses políticos en juego, pero la base sobre la cual funciona el fenómeno es, como ya lo hemos mencionado, el fenómeno de muchedumbre, ligado a esos conceptos importantes como la imitación, la sugestión, la epidemia moral y finalmente el delirio colectivo. No sé hasta ahí si alguien quiere hacer algún otro comentario.